De nuevo y bienvenidos al curso de SketchUp Pro. En esta ocasión vamos a hablar sobre las escenas, ¿eh? Son distintas posiciones de cámara, son vistas que podemos guardar con el programa. Es una utilidad bastante interesante, ¿vale? Nos vamos a centrar principalmente en el uso de esta ventana que tengo aquí a la derecha. Si no la tenéis visible, ya sabéis que con este triangulito de aquí podemos desplegar y ver toda su configuración. También importante este apartado, que supongo que no tendréis abierto, ¿veis? Mostrar detalles, eso lo vamos a sacar para poder gestionar mejor estas posiciones de cámara que queremos guardar dentro de nuestro proyecto. Si alguien no tuviese visible en la bandeja predeterminada el menú, la ventana de escenas, es tan sencillo como ir a ventana, bandeja predeterminada, que es esa bandeja que tengo a la derecha, y marcar el apartado de escenas, ¿vale? Veis que yo lo tengo aquí activo, quiere decir que puedo disponer de todos estos ajustes para configurar las cámaras o las posiciones, distintas vistas que vamos a ir incluyendo en nuestro proyecto. Para ello, para no demorarme demasiado modelando algún objeto, no es el motivo de esta sesión, vamos a descargar desde la web oficial de la Warehouse, donde tenemos el material para el curso. Ya sabéis que hay que acceder al apartado de sketchupmadrid.com y dentro de la librería vamos a descargar, por ejemplo, en este caso esta silla. Pinchamos en el modelo 3D, es este de aquí. Ya sabéis que se puede visualizar en 3D para ver que está todo bien modelado y ver si realmente nos interesa, ¿no? Si es un modelo que está optimizado, parece que sí. Y este es el modelo con el que vamos a trabajar y crear distintas escenas. Procedemos con su descarga en este apartado de aquí, de la derecha, en la parte superior, según la versión que tengamos disponible cada uno. Descargar modelo. Una vez descargado, lo veo aquí que se ha descargado este modelo para la práctica de creación de escenas que tenemos disponible en la Warehouse, en nuestro perfil del portal de formación sketchupmadrid.com. Accedemos a SketchUp desde el propio programa, en archivo, importar, localizamos, en este caso está en descargas, muy importante, marcar, como siempre, el tipo de archivo que vamos a importar, que en este caso sería un archivo SKP. .skp, esa es la extensión de SketchUp, y seleccionamos el mobiliario que vamos a usar para esta práctica. Sería ese mobiliario de ahí. Ya sabéis que si se ve muy pequeñito o no veis bien el modelo en el proyecto, es tan sencillo como hacer clic en ver modelo centrado y el programa automáticamente ajusta todo lo que hay actualmente en el proyecto al ancho total de la interfaz del mismo, ¿no? De la mesa de trabajo. Este sería nuestro proyecto o nuestro mobiliario que queremos mostrar, o queremos sacar una serie de vistas sobre él y exportarla, ya sea o bien mediante un formato JPG, un formato de imagen, ¿no? O incluso como un formato de AutoCAD, un formato DWG, que ya sería vectorial, o incluso un formato EPS. Todos los formatos disponibles lo veremos en la sesión sobre formatos de SketchUp, tanto formatos para importación, los que admite el programa actualmente, como formatos de salida, como van a ser modelos 3D o gráficos 2D. Son los principales grupos que contienen los distintos formatos que van a ser susceptibles de poder ser exportados con el programa. Fijaros que actualmente el apartado de animación y de línea de sección aparecen desactivados, ya que yo no he introducido ninguna línea de sección en el modelo, no hay ninguna sección de este objeto o del proyecto, y tampoco hay ninguna escena creada, por lo tanto no puedo aplicar una animación. Ahora veremos que cuando vayamos creando distintas cámaras y escenas, el programa nos va a permitir generar una animación en un formato de vídeo, un MP4 por ejemplo, y vamos a poder compartir el modelo ya no solo como un modelo 3D o como una imagen plana 2D, sino como un vídeo virtual, un vídeo recorrido de nuestro proyecto en el que mostrar nuestras ideas o nuestros diseños o el proyecto que estemos elaborando en ese momento. No me demoro más, vamos a explicar cómo funciona la ventana de escenas. No tiene ninguna complicación. Si os fijáis, la verdad es que el grafismo o la apariencia de los iconos es muy similar al que podemos ver en capas, por ejemplo, ¿no? Ese símbolo de más, menos, aquí en escenas es bastante
similar todo. Entonces, por ejemplo, para crear una primera escena, vamos a hacer un poquito de zoom con la tecla Z. Yo, por ejemplo, querría sacar una vista de este tipo de mi objeto, o guardar por lo menos esta visualización. Entonces, simplemente pulso en añadir escena, ¿veis? Acaba de crear automáticamente esta vista, escena número 1, incluso se puede modificar el nombre, podría poner vista axonométrica o en perspectiva, tipo esto, sería esa vista, ¿veis? Aquí también crea una pestaña, es un acceso bastante útil para ir de una cámara a otra. Ahora mismo actualmente en el proyecto solo tengo una, entonces si pincho aquí, clic, automáticamente vuelvo a esa visualización. Vamos a sacar una vista también que sea en planta. Nos ayudamos de estos atajos a las distintas vistas del proyecto que ya vimos. Le doy a planta. Esa sería la planta de esta pieza de mobiliario. ¿De acuerdo? Vamos a cliquear en añadir escena nuevamente y tendría una vista en planta. Vamos a cambiar el nombre. Esto no es necesario, yo lo hago un poco porque estamos aprendiendo y para que nos aclaremos con esta primera toma de contacto con las cámaras de SketchUp, vamos a entender fácilmente cómo puedo ir pasando de una cámara a otra, ¿no? Yo tengo vista en planta y si pincho en vista axonométrica, paso de una a otra de forma bastante sencilla. Vamos a crear una tercera cámara, como podría ser un perfil frontal, una vista de este tipo. Estamos viendo, en este caso el lateral del mobiliario y creo una tercera escena que se va a llamar vista lateral. Bueno, fijaros una diferencia, si yo visualizo este proyecto en este modo, en este tipo de cámara, estamos trabajando en una cámara de la tipología de perspectiva, es decir, es una vista cónica. Este tema también lo hablamos durante el curso y recordad que se puede pasar siempre de una perspectiva. Podríamos pasar de este tipo de cámara a una proyección paralela, ¿vale? Esto es una proyección totalmente ortogonal, en planta y en los distintos perfiles, que puede resultar bastante útil si, por ejemplo, exportamos estas cámaras a un archivo tipo AutoCAD, ¿no? Un DWG. Quizás nos interese no ver esta vista fugada, como se vería con una cámara tipo perspectiva, que sería de este tipo. Veis que se ve la profundidad bastante, distinto. Esto es una paralela. Si nos interesa esta vista, podríamos crear una nueva, pero en este caso sería un alzado totalmente paralelo, ¿vale? Tenemos estas vistas. ¿Veis? Voy pasando de una a otra. Cada vez que creo una vista, realmente lo que se está actualizando de una escena a otra son la posición de cámara como tal, es decir, el punto de vista, la geometría que está oculta o que se muestra, las capas que tengo activas o desactivas, ahora con el siguiente ejemplo lo vamos a entender, incluso los planos de sección, estilos y niebla, ¿vale? Ajustes de sombra, es decir, si hago una modificación del soleamiento de una escena a otra, podría actualizarlo según el tipo de vista. Y la posición incluso de los ejes, ¿vale? Algunos, no tienen mucha utilidad, yo os recomiendo siempre que activéis todos, que se actualice todo, para que de una escena a otra podáis controlar todos estos parámetros de forma totalmente independiente. Ahora veremos cuáles tienen utilidad y principalmente os adelanto que va a ser el tema de las capas, ¿vale? Capas visibles y ajustes de sombra también es bastante útil y principalmente, evidentemente la posición de cámara, esto que estamos haciendo ahora mismo. Para que veáis un ejemplo, imaginad que yo en esta vista axonométrica dispongo de un soleamiento de este tipo. En esta posición, este día del año y a esta hora del día, tengo esta disposición del soleamiento y voy a actualizar esa posición de cámara con su ajuste de sombra, dándole a este primer botón donde dice actualizar escena. Esto lo que va a hacer es sustituir esta nueva visualización que yo he determinado por la que tenía anteriormente. Es decir, si yo modifico un poco la visualización y realmente a mí me convence esta vista para la axonométrica y no la otra, yo en cualquier momento puedo actualizar mediante este botón o incluso haciendo botón derecho sobre la pestaña, marcando esa opción de actualizar. Todas estas opciones realmente las tenemos también aquí. Son opciones de crear, eliminar, incluso mover la posición de las distintas escenas. Yo voy a actualizar
Y si os fijáis ahora, cuando paso de una vista a otra, vista en planta y vuelvo a vista axonométrica, tiene guardada esta nueva configuración de cámara con este soleamiento concreto. Imaginad que yo voy a modificar el soleamiento, sin embargo no voy a variar la posición de cámara, es decir, no voy a orbitar ni hacer zoom. Con este soleamiento me gustaría tener una segunda vista axonométrica. Duplico o le doy a añadir escena, ¿no? Desde aquí, añadir, y creo una nueva que realmente es una vista también axonométrica, pero con un sol distinto. Es un soleamiento distinto al que tengo aquí. Entonces, ¿qué pasaría si paso de una vista a otra? Pues que el soleamiento cambia de una escena a otra, se actualiza, ya sabéis, cada uno de esos parámetros de forma totalmente independiente. Esto va a dar bastante juego a la hora de crear vídeos. Podemos hacer, bueno, un estudio de soleamiento dinámico con esta opción tan interesante del programa. También quiero comentaros una cosa, crea bastante confusión, y es el hecho de que las cámaras realmente no son proyectos independientes, o sea, son simplemente posiciones de cámara, ¿no? Estas escenas son distintas posiciones de cámara. Si yo modifico el proyecto en cualquier momento, por ejemplo, hago un duplicado de esta silla, algo tipo esto, evidentemente esta modificación la voy a ver en todas y cada una de estas escenas. Aquí tengo una, esto sería otra, la vista que tenía en planta, un lateral y el alzado paralelo, que es este de aquí. Es decir, realmente vosotros podéis posicionar cámaras al principio del proyecto o a mitad o incluso casi al final, y ya sabéis que si vais modificando el diseño o la disposición de los elementos, todas esas cámaras se van a actualizar, por lo que resulta muy cómodo el trabajo con este tipo de escenas. Si pasamos de una vista a otra, ¿veis? Si paso de una vista a otra, el tiempo que se produce de una escena a otra se puede configurar. Es un ajuste de animación que vamos a poder modificar con el programa. Todos esos ajustes los vamos a encontrar en ver, animación, ajustes, ¿vale? Aquí tenemos de nuevo todas las opciones que veíamos antes. Si le doy a ajustes, voy a tener esta ventana, que realmente es la ventana de información del modelo, también la encontrábamos en ventana de información del modelo, pero nos lleva directamente al apartado de animación. En el apartado de animación, si observamos, tenemos la activación o desactivación de las transiciones, es decir, el movimiento que se produce de una cámara a otra. Actualmente está estipulado o configurado con un tiempo de 2 segundos. Yo podría ampliar, si fuese necesario, este tiempo, por ejemplo, a 8 segundos. Bueno, este valor inferior que dice demora de escena, os recomiendo que siempre lo dejéis en 0. Es una demora que hace entre una cámara y otra, y si generáis un vídeo va a haber un parón de 1 segundo, por defecto, ¿no? Viene en 1 segundo, o del valor que vosotros pongáis aquí, entre una cámara, entre una vista y otra, y la verdad es que no resulta muy útil. Entonces este valor lo vamos a dejar en 0, y las transiciones de escena las vamos a dejar en 8 segundos. Ahora, si os fijáis, yo podría pasar de una vista a otra con un tiempo mucho más lento, más pausado, de 8 segundos. Es decir, puedo mostrar el proyecto creando ese vídeo lento y más pausado, ¿no? Que no sea algo tan veloz. Entonces vuelvo a ese ajuste, ver, animación, ajustes. Voy a poner un valor un poquito más bajo para generar un vídeo y que veamos cómo se puede generar un vídeo a partir de esta pequeña escena, ¿no?, tan sencilla que hemos creado. Entonces simplemente archivo, exportar, y en este caso sería animación de vídeo. Elijo la localización, por ejemplo en esa carpeta de descargas, ponemos un nombre y elegimos el formato de vídeo. Yo os recomiendo igualmente el formato más común, más habitual, donde no vais a tener problema de compatibilidad, va a ser el MP4. MP4, este es el que suele ser recomendable para que no haya problema para subir vuestros vídeos, pues bueno, a YouTube o compartir en cualquier portal online, o poder visualizar este formato desde cualquier equipo. Muy interesante también siempre ver opciones. ¿Vale? En opciones vamos a poder determinar cosas interesantes como puede ser la resolución del vídeo. Podría incluso personalizar y ampliar más aún el valor si fuese necesario. En mi caso lo voy a dejar en 720, un HD, y la frecuencia, es decir, los fotogramas por segundo o cuadros por segundo,
que va a tener el vídeo. Ya sabéis que el sistema europeo, el PAL, bueno, serán 24 frames por segundo. Si alguien usa otro sistema de vídeo, pues que sepa que aquí tiene la configuración, ¿no?, de 25 frames por segundo o 24, bueno, cada uno según su estándar. Solo lo vamos a dejar en 24, le vamos a dar a aceptar y a crear ese vídeo de prueba. Vamos a poner aquí vídeo de prueba y exportar. Este proceso tardará un poquito. Pensad que está generando los 241 fotogramas que conforman este vídeo que estamos haciendo ahora mismo, y 241 viene de esos 24 frames por segundo por 2 segundos que dura cada transición, multiplicado por las 5 vistas que tengo en mi proyecto, ¿no? Daría un valor cercano a esos 241. Por ahí, por eso tarda tanto, pues está generando distintas, bueno, vistas. Está generando los distintos fotogramas del proyecto. Bueno, ya se ha generado el vídeo. Vamos a ver qué tal ha quedado. Y aquí estaría ese vídeo, este que tengo aquí. Simplemente sería ver qué tal el resultado, ¿vale? Es un archivo MP4, ¿veis? Qué sencillo. Me muestra, bueno, las distintas cámaras que he creado con mi proyecto. Las tengo aquí. Y ahí se ven con la transición que yo haya establecido, ¿no? En mi caso han sido 2 segundos, por eso van, bueno, tan ligeras, y ese es el resultado, con la resolución que nos interesa a cada uno. Yo finalmente he puesto 720, es decir, un HD, pero podría haber sido un Full HD, y eso ya sabéis que está en las opciones de exportación de esa animación tipo vídeo. Hay una mejora interesante en estas últimas versiones de SketchUp, y es el hecho de poder exportar como conjunto de imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros vamos a tener la posibilidad, vamos a crear aquí una carpeta, vamos a tener la posibilidad de sacar toda la secuencia de imágenes, es decir, las distintas escenas que tengo planteadas en mi proyecto. Entonces es bastante interesante porque con una sola exportación voy a poder exportar cada una de estas vistas y no voy a tener que ir de una en una haciendo cada una de esas imágenes, que bueno, sería un trabajo bastante tedioso y largo si tengo bastantes cámaras en el proyecto. Entonces simplemente, como siempre, pulsamos en opciones y vemos qué tipo de opciones nos permite el programa. Ya sabéis que se puede ampliar la dimensión, ¿no?, el tamaño de esa imagen que voy a sacar, por ejemplo 1500 píxeles podría estar bien. Aceptar, y vamos a exportar en este caso cada uno de los cuadros o fotogramas que incluye mi animación. Como yo no voy a hacer un vídeo, que únicamente quiero una fotografía por cada una de las escenas, en opciones voy a dejar únicamente un cuadro por segundo. Es decir, debería generar, si cada escena tiene 2 segundos, va a generar 2 vistas por cada una de esas transiciones que hemos planteado. Aquí está generando, ¿veis? Son 11 en total, que se van a guardar en la carpeta que acabo de crear, ¿vale? Esta carpeta de aquí, donde dice secuencia de imágenes, esta carpeta va a incluir todas las vistas, bueno, están duplicadas porque tenía 2 segundos de transición, pero va a incluir las distintas escenas que tenemos en nuestro proyecto y las va a generar de forma automática. Esto también será muy interesante cuando veamos en el curso de renderizado con V-Ray que yo puedo renderizar cada una de estas vistas de forma independiente. Es decir, puedo dejar al programa trabajando, renderizando las distintas vistas del proyecto. Os recomiendo, cuando estéis trabajando y no queráis sacar un vídeo, no sea la utilidad de vuestro proyecto o la finalidad, os recomiendo que en animación, en sus ajustes, dejéis los valores en 0, ambos valores, o desactivéis aquí la transición para pasar de una forma automática de una vista a otra, que va a ser, ¿no?, muchísimo más sencillo y os va a facilitar mucho el trabajo con el proyecto. Visto esto, os quería contar un segundo ejemplo para que sigamos viendo las utilidades que podemos, las cosas interesantes que vamos a encontrar con esta característica de escenas que trae SketchUp. Y para ello vamos a volver a la Warehouse, a la librería de SketchUp Madrid, ¿vale? Aquí tenemos todos los modelos con los que vamos a ir trabajando durante la formación, y vamos a descargar esta práctica que, bueno, fue usada para temas de acotación, pero en este caso creo que puede resultar útil para ver
algunas opciones de las cámaras que nos permite posicionar SketchUp. Entonces vamos a descargar este modelo en la versión que nos interese, ¿vale? Esta práctica sobre acotación, y nos vamos a archivo, importar, sería la casa Fastword de Mies, este modelo de aquí, que nos viene muy bien para explicaros algunos conceptos interesantes sobre el tema de escenas. Bueno, fijaros, si nos vamos al apartado de capas, este proyecto no tiene ninguna capa creada. Voy a crear una, por ejemplo, que se llame techo. Esta capa de aquí de techo, en la cual voy a incluir este elemento de aquí, ¿vale? Selecciono ese techo, ese forjado superior, y lo introduzco en esa capa. Entonces, si apago el techo, podría activar o desactivar ese forjado superior y ver qué está pasando en el interior de este proyecto. Lo digo porque si saco una vista de este tipo está muy bien, lo que pasa que puede que me interese también visualizar la distribución interior del proyecto. Es decir, podría tener una cámara de este tipo para ver cómo es la cubierta, la creo, y luego una segunda vista del proyecto sin el techo y creo una escena nueva. ¿Vale? He creado esta escena, la 1, que es esta de aquí, y la número 2. Yo puedo, de una vista a otra, actualizar incluso las capas que tiene el modelo. Esto es parte de un mobiliario. Podría crear una capa de mobiliario, introducir estos elementos en mobiliario. Vamos a apagar. Esto está aquí también, en esa capa, y sacar una vista, generar o crear una vista, por ejemplo, en primera persona. Voy a posicionarme dentro del proyecto. Yo podría sacar una vista, por ejemplo, en la cual se viese el mobiliario que hay aquí planteado en este proyecto. Sería algo tipo esto. Esto incluso, una vista parecida, similar a esta que estoy planteando. Una vista de este tipo. Vamos a quitar un poco de zoom y con el techo. Esto podría ser una cámara de mi proyecto, ¿vale? Que lo contase. Y generar una segunda cámara igual, pero sin mobiliario. Desactivo la capa de mobiliario y creo una segunda vista. Es decir, tengo esta y esta. ¿Veis? Es bastante útil. Es decir, yo puedo tener distintas vistas, unas con una capa activa, como en este caso, que serían todas las del proyecto, o una capa en la que, por ejemplo, el techo no esté, o una vista interior de este tipo, con mobiliario y sin mobiliario. ¿Qué más cosas interesantes vamos a encontrar? Pues si os fijáis, aquí también dice que se actualizan los planos de sección activos. Es decir, vamos a hacer una prueba. Yo podría hacer un plano de sección con esta herramienta de plano de sección, una primera sección aquí del proyecto. Mi primera sección sería esa. ¿Vale? Vamos a crear una escena, que sería esta de aquí. Tengo una sección, tengo una escena aquí, que es la que hemos creado al principio, y otra, que es esta, que incluye un plano de sección. Para visualizar los planos de sección, ya sabéis que se pueden mostrar con esta opción. Este es uno. Y vamos a hacer una copia, seleccionando el plano, M de mover y control en esa dirección. Aquí hay un segundo plano. Este segundo plano actualmente no está activo. Si yo quiero activar un plano, ya sabéis que hay que hacer doble clic. ¿Veis? Este estaría activo. Este plano que se pone en color naranja es el activo, y si quiero activar este, doble clic y se pone activo, se activa el segundo plano. También haciendo botón derecho, marcando la opción de corta activo, pasaría a ser activo este plano de sección. Entonces tenemos una escena que es la número 5, en el que el plano de sección activo es el primero. Si yo visualizo nuevamente los planos y activo este segundo, y creo una nueva escena, crear, tengo escena 5 y 6, son muy parecidas, la posición de cámara de hecho es la misma, es idéntica, sin embargo los planos de sección varían. Entonces si paso de una escena a otra, fijaros lo que pasa con el modelo, que se va a ver seccionado. ¿Veis? Bastante interesante para hacer un vídeo, incluso podría bajar la velocidad de la animación. Vamos a hacerlo un poquito más lento, a 9 segundos de duración, una transición de escena, y fijaros la diferencia. ¿Vale? Podría hacer un vídeo en el que se mostrase cómo es la sección de un proyecto. Incluso yo podría, con esta segunda, con la escena número 6, esta que tiene el segundo plano de sección activo, yo podría desplazar un poco la posición de cámara.
¿vale? Quiero ver la vivienda desde este punto de vista. Entonces simplemente muevo la cámara, la posiciono donde me interese, por ejemplo aquí, y actualizo. Actualizo la escena y ahora tendría escena 5 con una sección en esa parte inicial del proyecto y con una posición de cámara también que varía, ¿vale? Veis que ya va confluyendo todo lo que hemos aprendido, incluso el soleamiento. Yo podría activar el soleamiento a una determinada hora aquí, soleamiento de este tipo, y actualizar. Y sin embargo, en la cámara número 6 vamos a activar otro soleamiento y a una posición del día que sea también distinta. Estamos combinando distintos elementos que nos permiten que sean independientes en cuanto a cada una de las posiciones de cámara, ¿no? Bueno, ahí he creado otro soleamiento un poquito distinto, por ejemplo este, y actualizo igualmente. Si paso de una escena a otra, además de ver cómo se descubre el edificio a partir del movimiento del plano de sección, el soleamiento también produce un movimiento de una cámara a otra que resulta bastante interesante, por lo que podemos generar vídeos que nos permitan mostrar el proyecto de una forma bastante, sencilla, pero muy visual, y para determinados tipos de clientes puede resultar bastante útil el hacer vídeos de este tipo. Pues hasta aquí nada más. Esta ha sido la sesión sobre escenas, sobre posiciones de cámara y cómo guardar y configurar esas distintas vistas, y bueno, hemos aprendido también a generar esa pequeña animación a través de la opción de exportación, ¿no? de una animación, en este caso en vídeo. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente sesión.